62 al 66. Yo soy el que dice allá en Marquetalia hay unos señores comunistas, ¿cierto?, que no son una amenaza para la sociedad colombiana. Y yo los voy a eliminar, los voy a capturar o los voy a matar, ¿cierto? Ellos no se llamaban las FARC, no se llamaban las FARC. Era un grupo, ¿cierto?, campesinos, comunistas, o sea, de ideología comunista, que habían hecho parte de la resistencia armada entre el año 46 y el año 53, que se quedaron con las armas. Pero ¿cuáles armas son? ¿Cuáles son las armas que tienen estos campesinos? Algunas escopetas, algunos revólveres, algunas carabinas que le han quitado a sus contrincantes de la policía, ¿cierto? Y se lanza contra ellos una gran operación militar en el año 64, entre marzo, abril, mayo, bueno, preparada entre marzo, abril y mayo, pero iniciada realmente, si no estoy mal, el 26 de mayo. Cuando ustedes ven el cumpleaños de las FARC, ¿qué día es? Mayo 20 y pico. ¿Y ese día qué pasó? Ese día se inició la operación militar contra Marquetalia, que duró varias semanas. Entonces, de ese punto es que parte la narración de este informe. Y luego nos dice el informe, luego nos dice, oiga, pero no solamente tenemos a las FARC, sino tenemos a otros grupos guerrilleros. Entonces nos dice, se le suma a este conflicto otro grupo que es el Ejército de Liberación Nacional. Y nos cuenta qué es el ELN. Entonces aquí lo que nos está diciendo es la diferencia entre uno y otro. Dice, ambos están en el mismo conflicto, o sea, ambos están en un conflicto de poder, FARC y ELN. Y nos dice, pero hay otro grupo que se llama el Ejército Popular de Liberación, y nos cuenta que es el EPN, ¿cierto? Y luego nos va a decir, pero luego en los años 70 va a surgir otro grupo en el mismo conflicto armado. ¿Cuál grupo va a surgir en los años 70 en el marco de este conflicto? El movimiento 19 de abril. Y nos va a ir narrando los 60s, los 70s, los 80s, los 90s, los 2000 y hasta llegar hasta el día de hoy. O sea, son 50 páginas, 60 páginas en las que nos narra 50 años de historia de este conflicto, mostrándonos cómo fueron creciendo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos hombres son las FARC del año 64? Hombres y mujeres, poquitas mujeres más hombres. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuántos creen que son los que resistieron la operación contra Marquetalia en mayo del 64? Que aún no se llamaban FARC. 200, no, muchos, menos. 50, ahí está. 44 personas, ¿cierto? De los cuales eran 42 hombres, 41 hombres y 2 o 3 mujeres. Ese es el grupo que resiste la operación Marquetalia. Hay que leerse esa historia. Bueno, aquí van a tener 50 páginas para que lean 5 décadas de historia. Pero yo pregunto ahora, que es lo que nos va a narrar el capítulo. Las FARC de una década después, ¿cuántas personas son? O sea, en el 64 son 44 que no se llaman FARC. Entonces se reúnen en una asamblea en el 65 los varios grupos, ¿cierto?, que están en la región, que están en Marquetalia, El Pato, Guayabero, Río Chiquito. Todos esos son los 4 puntos donde estaban estas familias con estas personas de ideología comunista que luego se van a volver las FARC en el año 65. Y yo pregunto, una década después, ¿cuántos son? ¿Ustedes qué me dirían? En el 64 son 44. ¿Y en el 74 cuántos creen que sean? Una década después. Un número, a ver. ¿Cuántos? 120, no. Más de 120. 600. 400.
O sea, una década después son 400 combatientes más o menos. Entonces, preguntémonos, ¿cómo pasaron de 44 a 400? En una década. Y ya no estaban solamente en el Tolima, en el norte del Cauca, en un pedacito del Huila, sino que se habían ido para Caquetá y se habían ido para el departamento del Meta. Y habían fracasado en la tierra de Marulanda, o sea, habían sido derrotados en el departamento del Quindío. La pregunta es: ¿cómo ustedes creen que pasaron de 44 a 400? ¿Por qué crecieron, digámoslo, pues uno podría decir de manera importante, en una década? ¿Por qué crecieron? ¿Ustedes por qué creen que lograron resistir a un Estado que los ataca, que los persigue, y en lugar de ser eliminados, crecen? ¿Por qué crecen? ¿Perdón? Bueno, pero ¿por qué tienen la capacidad de reclutar? ¿Cuál es la explicación del crecimiento? El problema social sigue, ahí está. La raíz de los problemas sigue. Entonces encuentran un campo fértil para expandirse, ¿cierto? Entonces hay unas comunidades, hay una colonización que se llama la colonización armada, o sea, familias buscando tierra. Como el problema es de tierra, o sea, no tenemos tierra, o nos persiguen por la tierra, o nos desalojan por la tierra. Entonces, al continuar el problema, ¿cierto?, las FARC pueden permanecer y pueden crecer. Bueno, pero la pregunta es, bueno, vamos entonces a preguntarnos, del 74 al 84, ¿cuántos son? ¿Cuántos creen ustedes que son las FARC? Se pasan de 44 a 400 y de 400 a en otra década. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 1.200.000 combatientes de las FARC. No. 1.200. Ah, eso sí. Perfecto. 1.200 combatientes. O sea, de 44 pasan a 400 y de 400 pasan a 1.200. En el año 84. Y ya se han expandido ¿hacia dónde? O sea, ya no solamente están en el Cauca, en el Tolima, en el Huila, en Caquetá y Meta, sino que se han ido para el Urabá antioqueño, ¿cierto? Se han ido para el Santander, se han ido para el norte de Santander, o sea, en una década crecen. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos las raíces del conflicto siguen, pero ¿qué otra explicación podemos encontrar para crecer? O sea, ¿cómo hago para crecer una empresa? Esta es una empresa política en armas. O sea, la FARC es una empresa política en armas. Eso es lo que nos dice el informe. El informe nos dice, esta gente pelea por el poder. Lo más político que hay es el poder. ¿Cierto? O sea, el poder. El poder es la expresión síntesis del ejercicio del poder mediante la política. Entonces la pregunta mía es ¿cómo crecen? Aparte de que ya sabemos que crecen por los conflictos, o sea, hay gente inconforme, hay campesinos sin tierra, los puedo reclutar, pero una cosa es reclutarlos y otra cosa es volverlos guerrilleros. Yo puedo reclutarte a ti, decirte, ¿cómo te llamas tú? ¿Fernando? Sí, bueno, Fernando, yo soy de las FARC. Bueno, Fernando, venga para las FARC, pero para volverlo guerrillero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrenarlo, tengo que ¿qué? Dotarlo de armas, ¿cierto? Alimentarlo, darle botas, si se enferma, curarlo, ¿cierto? Motivarlo, formarlo para que sea guerrillero. Todo eso que yo acabo de escribir, ¿qué implica? Recursos. Entonces, aquí el tema es que la guerrilla tenía una motivación. Yo quiero ganar el poder. O sea, el gran constructor de esta fuerza es un señor motivado, que se llama Manuel Marulanda Pérez. Él dice, yo quiero hacer un ejército. ¿Para qué quiero hacer un ejército?
para imponerme a este orden. Yo voy a imponer mi orden, pero para imponerme tengo que derrotar al ejército contrario. Entonces él dice, yo voy a hacer un ejército. Arranca con 44, pasa 400, pasa 1200. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan los recursos? Entonces aquí, si tú preguntas esto, si yo preguntara esto, si este auditorio fuera un auditorio de personas mayores que están entre los 65 y los 75 años, ¿cierto? O sea, ustedes, este auditorio es diferente. Son personas, son hombres entre 65 y 75 años que tienen como identidad, la identidad de ustedes aquí es que todos son y todas son estudiantes o maestros de esta universidad en un 95%. Pero la identidad de mis abuelos, porque todos son hombres, es que vienen de ser parte del ejército colombiano. O sea, todos ellos fueron cabos, sargentos, capitanes, mayores, generales. Yo los he logrado reunir. Y entonces yo les pregunto, señores, ustedes vivieron la violencia en los años 50, 60, 70 y 80, porque ya están jubilados, algunos llegaron hasta los 90. ¿Cómo hizo las FARC para obtener los recursos para pasar de 400 a 1200? ¿Ustedes qué creen que me dirían ellos? ¿Narcotráfico? Sí, narcotráfico. Pero otras ideas que tengan ellos en la cabeza. Secuestro también, extorsión también. Pero ellos tienen en la cabeza, algunos tienen en la cabeza una idea que los apoyó La Habana. Perfecto, los apoyó La Habana. O sea, ellos tienen en su cabeza, no todos, porque ustedes aquí son ¿cuántos? Somos 150. Ustedes 150 piensan diferente, ¿cierto? Allá también los 150 que yo he convocado que vienen de ser parte del ejército, todos tampoco piensan igual, pero hay unos cuantos, 10, 20, 30, 40, 50, que piensan y juran y perjuran que la plata con la que se montó esa guerrilla viene de La Habana. ¿Viene de dónde más? De la URSS, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, viene de Moscú. O sea, ellos, y eso es lo otro que nos dice el informe, ¿cierto? Este conflicto en el marco de la política internacional se desarrolló en lo que conocemos como la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Quién me explica qué era la Guerra Fría? Fue un conflicto que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el medio de misiles. La Guerra Fría, exactamente, es la disputa de la posguerra mundial, ¿cierto? Entre los 50 y los 60, que llega hasta los años 80, entre el bloque de Estados Unidos y el bloque liderado por la Unión Soviética, ¿cierto? Un bloque ideológico, un bloque político, cada uno con sus ideas. Entonces, algunos de mis mayores que yo he convocado me van a decir, esos señores los apoyó Fidel Castro y los apoyó los comunistas de la Unión Soviética. O sea, les trajeron armas, les trajeron botas, les trajeron medicamentos, les trajeron instructores.